Tema 4. La motivación, aspecto clave para un aprendizaje personalizado. En el tema 1 habíamos hablado de la persona humana. En el tema 2 de los fundamentos pedagógicos de en sí, de en qué consiste la educación personalizada, es decir, cuáles son los fundamentos pedagógicos de la educación personalizada y los habíamos visto. Todo ello formaba los fundamentos teóricos de lo que es la educación personalizada. Así que en el tema 3 vamos a tener las situaciones de aprendizaje dentro de la educación personalizada, que es lo que ya hemos visto, y ahora en el tema que estamos ahora mismo vamos a ver la motivación, pero la motivación como un aspecto clave de cara al aprendizaje personalizado. Vale, entonces, la motivación, ¿por qué decimos que es un aspecto clave para el aprendizaje personalizado? Pues lo vamos a ir desgranando. Por un lado tenemos la influencia de la afectividad e inteligencia en el proceso educativo. Negar que la afectividad y la inteligencia tengan influencias en el proceso negativo, pues sería algo que nadie lo haría, ¿no? Porque sabemos que el aprendizaje y bienestar emocional pues va a ser una consecuencia de ello. Vamos a definir los tipos y, y la definición y los tipos de motivación. O sea, vamos a definir qué es la motivación y cuáles son los tipos. Vamos a ver también la motivación y los valores y estrategias para hacer más atractivo el proceso de aprendizaje, que están aquí, y el aspecto lúdico del trabajo escolar, que también lo tiene. Así pues, ¿cuáles van a ser los objetivos de este tema 4? Pues reflexionar sobre el papel que desempeñan los factores afectivos dentro del proceso educativo, analizar la relación entre valores y afectos, definir la idea de motivación y conocer algunas estrategias para incrementarla y comprender por qué una actitud lúdica puede ser muy beneficiosa para hacer atractivos los trabajos escolares. Todos tenemos claro que para aprender necesitamos de inteligencia, que es la que nos va a permitir desarrollar nuevos conocimientos de forma consciente y reflexiva, pero también necesitamos un estado emocional idóneo para que la persona pueda prestar atención al aprendizaje, porque si estás con la mente en otra cosa, no vas a aprender nada. Entonces necesitamos un entorno afectivo adecuado como el propio estado emocional interior. Un entorno afectivo adecuado y el propio estado emocional interior que también sea el adecuado, porque si no, si el estado emocional no es correcto, no es el idóneo, por mucha inteligencia que tengamos, no acabaremos aprendiendo nada. Para que el rendimiento académico funcione, es necesario que tengamos una conexión entre razón y emoción, entre la cabeza y el corazón. Para ello necesitamos regular las emociones, pasar del agobio, la tristeza, los miedos, a un estado de serenidad, alegría y bienestar. Y aquí es donde entra la idea de los afectos. Los afectos los hemos de entender como unos indicadores, eh, porque al fin y al cabo los afectos son los sentimientos y son las emociones y las pasiones, todo aquello que nos conmueve y son como indicadores, como refuerzos asociados a nuestras inclinaciones, a nuestros apetitos y ya sabemos pues que son asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza. Los afectos son noticias y tienen un carácter cognitivo, como han señalado muchos pensadores, pero no dan noticias objetivas sobre la realidad externa del sujeto, sino sobre el propio estado anímico del sujeto. Así que estos afectos, estas emociones, nos dan noticias de cómo nos sentimos, cuál es nuestro estado de ánimo. Y hay que reconocer y hay que recordar que los estados de ánimo y las emociones pueden ser muy cambiantes. En los niños son más cambiantes que en los adultos, pero se pueden cambiar. Así que los afectos positivos como el placer o la alegría van a reforzar las conductas que los están provocando. Pero en cambio, los afectos negativos como el dolor o el aburrimiento hacen que tratemos de evitar esa conducta. Así que si nos estamos aburriendo o nos duele estudiar o nos duele ir al gimnasio, hacer abdominales, pues vamos a tratar de evitarlo y no vamos a querer ir. En cambio, cuando algo nos da alegría y nos da placer, entonces lo vamos a querer seguir haciendo. Los afectos van a evaluar las tendencias y van a aportar una interpretación inteligente de qué es lo que está sucediendo. Las creencias son fenómenos cognitivos y van a influir muy profundamente en las experiencias afectivas, lo que nos interesa muchísimo desde el punto de vista educativo, porque esto nos va a dar una pedagogía de los sentimientos. Esta pedagogía de los sentimientos es la que por medio de las emociones nos va a permitir el poder influir en las experiencias que sean positivas para
nuestros alumnos de cara al aprendizaje. Así pues, este trabajo educativo del mundo emocional nos va a permitir, aparte de cultivar gustos y aficiones, porque nos van a dar satisfacción nuestros gustos y aficiones, vamos a hablar de una pedagogía de la afectividad que debería basarse en actividades valiosas y satisfactorias para la persona. El apetito, las ganas por avanzar es la motivación. Y esta motivación el maestro la va a promover a través de una gestión inteligente de los factores afectivos que hacen que el aprendizaje sea agradable y atractivo para el alumno. Así que los maestros podemos, gracias a nuestro conocimiento de los alumnos y de las técnicas de motivación, ayudar a reforzar las disposiciones emocionales que animan al proceso educativo y así avivando el deseo de aprender nuevas cosas por parte de nuestros alumnos. Porque cuando conseguimos que el gusto por aprender surja del propio alumno, lo que estamos es favoreciendo a que éste sea autónomo y a que éste, el alumno, sea también responsable. Pero ¿cómo conseguimos? ¿Cómo conseguimos que el gusto por aprender surja del alumno? Pues haciendo gratificante el trabajo escolar, con tareas interesantes y atractivas, con nuestro entusiasmo, propiciando el encuentro. Hay que cultivar el gusto por el aprendizaje. Hay que evitar los gustos nocivos como la dejadez, la desidia y hay que evitar hacer las cosas por obligación. Tenemos que involucrar al niño en todas las actividades de forma voluntaria. Veamos cuáles son los tipos de motivación. Tiene que ver con los diferentes motivos, intereses y necesidades que tiene el estudiante para hacer una tarea. En el proceso de aprender cobra especial relevancia saber cuáles pueden ser los motivos que nos llevan a aprender algo. ¿Por qué tú te gusta aprender esto? ¿Por qué te gusta aprender lo otro? Pues tiene que haber algo ahí, motivo subyacente, que va a hacer que algo te apetezca aprenderlo. La motivación tiene que ver directamente con las razones que están impulsando a un estudiante a aprender. No es lo mismo el autor el estudiante que aprende porque se lo están, están obligando en su casa a estudiar una carrera que a lo mejor no le gusta, como aquel que lo está haciendo porque es lo que desea hacer. Vemos aquí como si tienes capacidad intelectual y una dosis de capacidad intelectual más una gran dosis de actitud y motivación te llevará al éxito, ¿vale? Así que de nada sirve tener una grandísima capacidad intelectual si no estás motivado. Hay que saber distinguir entre la intención, qué es el para qué, por qué buscamos hacer esta acción, por qué finalidad perseguimos, cuál es la meta que estamos proponiendo y persiguiendo. Y tenemos que distinguir entre la motivación, que es el impulso que nos lleva a hacer algo, porque nos resulta agradable o porque nos satisface una necesidad. Entonces, esto puede ser extrínseco o intrínseco. Decimos que la motivación es extrínseca cuando implica que yo estoy haciendo una acción no por ella misma, sino por una razón externa. Mi comportamiento depende de factores externos. Si no hubiera recompensa, no actuaría. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Si no hay recompensa, no actúo. Es una motivación extrínseca. ¿Por qué estoy participando en la carrera? Porque quiero ganar la medalla. Porque quiero llegar a meta entre los primeros. Y quiero que me den un premio. Por eso me esfuerzo. Esa es mi motivación extrínseca. En cambio, luego está la motivación intrínseca, que implica que realizo una acción porque me resulta gratificante. Mi comportamiento depende de mis factores internos. Yo estoy participando en la carrera no para ganar, sino porque me gusta participar, aunque parezca muy típico, pero es porque me gusta, me da satisfacción el estar corriendo, me gusta correr en compañía con otras personas y el hecho simplemente de participar y de vivir la experiencia, para mí es suficiente motivación. Esa sería una motivación intrínseca. Así pues, la motivación extrínseca es la que realizamos por sus consecuencias, ganar un premio, no por ella misma. Y las consecuencias van a depender de contingencias externas, un premio, un reconocimiento. Entonces ahí tengo mi motivación, ¿vemos? La motivación extrínseca. En cambio, la motivación intrínseca es aquella que genera la propia actividad por sí misma. La gratificación es la realización de la actividad en sí. La actividad motiva porque ella misma me agrada, me da placer en realizarla, es atractiva, es interesante, es placentera. El profesor lo que tiene que generar es conciencia de éxito. Y ahora entramos aquí en otra cuestión, porque en la motivación extrínseca y en la motivación intrínseca yo obtengo un beneficio personal, tanto extrínseco como intrínseco, pero ¿y qué pasa con la motivación trascendente? La motivación trascendente es otro tipo de motivación
Y esta implica que estoy actuando con una motivación altruista. Cuando actúo basándome en una motivación trascendente, lo estoy haciendo en beneficio de los demás. Pero volvamos a la extrínseca y a la intrínseca. Aunque en educación personalizada, obviamente nos vamos a centrar en la intrínseca, que es esta de aquí. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, la extrínseca tiene niveles, el nivel material y el nivel yo. Cuando en cambio la intrínseca, que es la que nos interesa, tiene el nivel subjetivo, que es el yo. El subjetivo, el sujeto y el nivel yo. En la extrínseca hay una necesidad de tener cosas y en la intrínseca de saber. ¿Cómo se satisface la extrínseca? Pues por medio de cosas materiales como la comida, la ropa, ahí es donde entra el tema de un premio. En cambio, ¿cómo se satisface la motivación intrínseca? La cultura, la ciencia, el arte, lo que vendría a ser las experiencias. ¿Cuál es la actuación del profesor en la extrínseca? Pues premiar y castigar, refuerzo positivo o negativo, premios y castigos. Si lo haces bien, te voy a dar un premio y si no lo haces, te castigaré. Entonces, premiar y castigar, cuando hablamos de los refuerzos, es motivación extrínseca. En sí, esto es lo que más daño hace a la persona, porque genera dependencia y hábito de chantaje. Si apruebo, consigo un premio que me das y si no, pues un castigo que me llevo y eso también genera miedo, ¿no? Así que esta motivación extrínseca, por eso decimos que no es la que nos interesa, porque es la que se basa en el premio y en el castigo. En cambio, la actuación del profesor en la intrínseca es la de saber enseñar y la de tener conciencia de éxito tuya y de tus alumnos, de que lo van a lograr. Es una satisfacción personal por aprender, por hacer las cosas bien y por tener interés, por tener curiosidad, por disfrutar el camino. En sí es un enriquecimiento. Por eso decimos que en educación personalizada nos vamos a centrar en la intrínseca. Ahora viene la idea de los valores, de motivación y valores. ¿Qué es un valor? Un valor se relaciona con la estimación positiva o negativa que hace algún sujeto o algunos sujetos. O sea, un sujeto o algunos sujetos harán una estimación positiva o negativa. Hemos de sintonizar los gustos y los valores. ¿Por qué decimos sintonizar? Pues porque sintonizar es que dos cosas estén en la misma sintonía. Ujú. Adaptar las longitudes de onda, pues es sintonizar, ¿no? Entonces, hemos de sintonizar gustos y valores. Que guste lo más valioso desde el punto de vista humano y que sean desagradables los valores negativos. Por eso decimos que tenemos que sintonizar gustos y valores para potenciar un crecimiento personal. Porque que nos guste lo valioso desde el punto de vista humano, esto va a favorecer y promover nuestro crecimiento personal, pero en cambio, los valores negativos lo van a entorpecer, lo van a limitar y por eso tenemos que pensar que nuestros valores negativos han de ser desagradables para que no los queramos, porque al fin y al cabo son esos valores los que nos van a limitar y entorpecer nuestro crecimiento personal. ¿Qué jerarquía de valores tenemos según Scheller? Bueno, pues aquí está. Si los queréis ver, pues aquí tenemos esta jerarquía de valores. Educar en valores en sí es integrar los valores en la vida de los alumnos, que sean conscientes de ellos y que sean trascendentes, que trasciendan el análisis intelectual y que podamos unir pensamiento en valores y acción en valores. Hay que cultivar los valores como guía del comportamiento. Si buscamos la unidad de vida, la integridad y la coherencia, que es al fin y al cabo lo que estamos persiguiendo a lo largo de todos estos temas, nuestros gustos, nuestras motivaciones deberían ser compatibles con nuestros valores, porque si no, quizá deberíamos replantearnos nuestros valores, quizá nuestros valores no sean los adecuados, porque quizá no estén de acuerdo con la unidad de vida, con la integridad y la coherencia. Así que nuestros gustos, nuestras motivaciones quizá no estén siendo compatibles con lo que deben ser unos valores positivos. Los valores guían, nos indican cómo actuar y nos hacen mejores personas y más felices. Por eso hay que integrar valores de manera efectiva en nuestra vida. No solo conocer los valores, no solo tengo que saber cuáles son los valores, no, hay que integrarlos. Hay que ayudar a integrarlos en el día a día de los alumnos y esto se va a hacer de forma progresiva.
en etapas tempranas, pero también en etapas posteriores. Las tempranas, que es la que nos interesa a nosotros en educación infantil, pues tenemos la coherencia entre gustos y valores que se da de una manera muy práctica y conductual a la hora de repetir comportamientos que ven en los adultos con quienes están unidos por fuertes lazos afectivos, tanto si es tu familia como si es tu docente. Entonces, en edades tempranas, los valores se van a educar por medio de la observación directa. Ellos van a observar cómo nos comportamos y de esa manera acabarán comportándose. En etapas posteriores, la razón va a adquirir un protagonismo. Entonces, la persona va a ser más consciente de la armonía que va a haber entre gustos y valores, que es algo clave para una vida plena y feliz. Las personas, al fin y al cabo, vamos a compartir motivaciones básicas, como va a ser la búsqueda de seguridad para poder desplegar nuestro potencial, la búsqueda de dignidad que nos hará ser conscientes de nuestro valor como personas, lo que es el autoconcepto, buscamos también la trascendencia, así que cómo vamos a motivar a nuestros alumnos. Básicamente las motivaciones básicas están ahí, la búsqueda de lo trascendente, ser conscientes de nuestro propio valor, que es el tener un buen autoconcepto, la búsqueda de seguridad para desplegar todo nuestro potencial. Esas van a ser las básicas. Así que, ¿cómo vamos a motivar a nuestros alumnos? Pues vamos a ver qué estrategias nos van a poder ayudar. Pues la actitud del profesor va a ser una estrategia que va a favorecer o lamentablemente va a dificultar que exista en el aula un clima o un ambiente adecuado para el aprendizaje. Si el profesor es cálido y acogedor, va a propiciar el encuentro personal y va a dar confianza y respeto. Y por ello el profesor tiene que mostrar interés por cada alumno, asegurar que los alumnos participan sin ser ridiculizados, dialogar y fomentar el diálogo y aceptar a cada alumno tal y como es. A los alumnos les va a motivar la actitud del profesor, si este es participativo y amable, tiene buen humor y confía en su potencial. Y les va a desmotivar la actitud del profesor autoritario, distante, rígido, con cara larga, desconfiado, malhumorado, siempre dando órdenes, siempre gritando. Ese les va a hacer desconfiar de él. Una mirada cariñosa, una sonrisa, un saludo de bienvenida, la atención personal va a crear un clima, va a propiciar todo ello, un clima motivador en el aula. Y ahora vamos a ver qué estrategias vamos a encontrar para hacer más atractivo el proceso de aprendizaje. Vamos a empezar por una estrategia que me hace mucha gracia, que es la de la disonancia cognitiva. Entonces, en el aula, si yo quiero hacer más atractivo el proceso de aprendizaje, si yo quiero enseñar de una manera que resulte más atractiva para mis alumnos, ¿qué estrategias puedo utilizar? Pues vamos a empezar hablando de las estrategias que se derivan de una disonancia cognitiva. La disonancia significa que hay un conflicto entre lo que creemos y cómo nos comportamos. O bien entre nuestras propias creencias, dentro de ellas, entre nuestras creencias hay un conflicto, acaba de entrar en conflicto mis creencias, ¿no? Porque yo pensaba una cosa y ahora pienso otra. Eso es una disonancia cognitiva. A veces también es entre nuestras creencias y nuestro comportamiento, porque yo creo que tengo que actuar de una manera y estoy actuando de la contraria. Entonces ahí también estamos viendo otra disonancia cognitiva. Estoy entrando en un conflicto tanto entre mis propias creencias como entre mis creencias y mi comportamiento. Esta disonancia cognitiva lo que hace es estimular la tensión mental del alumno, o sea, pone a mi mente en alerta, ¿no? En tensión, y lo que hace es ayudarle a superar la situación de desequilibrio. O sea, esta disonancia, este entrar en crisis de creencias o de creencia y comportamiento, lo que va a hacer es estimular la tensión mental del alumno. Y entonces le va a ayudar a superar la situación de desequilibrio. Esto es lo que nos dicen. Y estoy cansada de leerlo y así es. Entonces vamos a aprovechar educativamente que a nuestro cerebro no le gustan las situaciones de desequilibrio para motivar al alumno. Entonces, ¿cómo podemos plantear situaciones de desequilibrio? Para que el niño trate de resolverlas de manera natural, para volver a una situación de equilibrio. Pues, por ejemplo, mediante adivinanzas, enigmas, juegos de pistas, etcétera. O sea, cuando hablamos de la disonancia cognitiva como estrategia derivada para estrategia de aprendizaje y proponemos estrategias derivadas de las disonancias cognitivas, no es ni más ni menos que cuando planteamos
que se puedan realizar en clase adivinanzas, enigmas, juegos de pistas. Y esto, una adivinanza, un enigma, un juego de pistas, etcétera, resolver un puzzle, todo esto son disonancias cognitivas. Es que, claro, nos lo explican de una manera que a veces resulta un poco lioso. Lo que te quiere decir es que si tú quieres promover, hacer más atractivo el aprendizaje, una de las formas que puedes hacerlo es proponiendo disonancias cognitivas por medio de adivinanzas, enigmas, juegos de pistas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque una adivinanza, un puzzle, un enigma va a provocar un conflicto de creencias, porque yo a lo mejor creo que se tiene que resolver así, pero en realidad estoy viendo que a la forma de actuar el puzzle está resolviendo de otra manera. O sea, tanto un enigma como un puzzle como una adivinanza, un juego de pistas, va a poner me va a presentar un desequilibrio. Un desequilibrio. Un desequilibrio en mi conciencia, porque me está haciendo un poco que me vuelva loco, ¿no? Es una forma de hablar. Entonces, voy a tratar de resolver este desequilibrio que se está produciendo en mi interior. Y lo voy a resolver de manera natural. ¿Por qué? Porque quiero volver a la situación de equilibrio. O sea, quiero entender por qué esta adivinanza la quiero comprender o quiero resolucionar este puzzle. Estas pistas que me estás dando, quiero llegar a la solución final. Porque este desequilibrio que se me está planteando, esta disonancia cognitiva, la tengo que solucionar. Porque quiero volver a la situación de equilibrio. La disonancia cognitiva lo que hace es estimular la tensión mental del alumno y te ayuda a superar la situación de desequilibrio. O sea, el puzzle es el desequilibrio que me provoca, o sea, el puzzle me va a provocar un desequilibrio y la disonancia cognitiva, ese conflicto que hemos dicho que existe entre la creencia o entre la creencia y el comportamiento, es lo que me ayudará a superar esa situación de desequilibrio y volver otra vez al equilibrio. No sé si más o menos ha quedado un poquito claro. Otra estrategia que yo puedo utilizar para hacer más atractivo el proceso de aprendizaje, pues es utilizar estrategias derivadas de la integración entre lo que es el trabajo escolar y lo que es la vida cotidiana. Podemos convertir la escuela y el aula en un espacio conectado de la realidad del alumno o alinear el trabajo escolar con la realidad cotidiana del alumno como su realidad de familia, social, histórica. Por ejemplo, conocer los orígenes, la historia de su barrio, su pueblo, sus tradiciones, visitas a un centro de personalidades relevantes, etcétera. Entonces estaremos integrando el trabajo escolar y la vida cotidiana del alumno. Y eso es de nuevo una estrategia para hacer más atractivo el proceso de aprendizaje. Otra estrategia será aquella, para hacer más atractivo el proceso de aprendizaje, la derivada entre la curiosidad y la manipulación. Curiosidad y manipulación, lo que yo toco con mis manitas. La curiosidad que yo siento de algo y como manipulando las cosas. ¿Qué va a pasar ahí? Esto es interesante. La curiosidad y la manipulación son motivaciones intrínsecas porque me da satisfacción estar ahí, me da mucha satisfacción el cumplir, el aplacar mi curiosidad y el toquetear cositas y ver abrir cajones y mirar y tal. Todo eso es una motivación intrínseca. O sea, yo no abro el cajón porque espero encontrar un tesoro. Es que en sí me da satisfacción estar ahí abriendo y cerrando cajones. Tenemos una tendencia natural a la exploración y a la manipulación para conocer el mundo que nos rodea. ¿Y esto cómo se va a aprovechar en la escuela? Pues proponiendo retos, problemas a resolver, situaciones desconocidas, historias inacabadas, elaborar materiales, construir cosas, desmontarlas, modelarlas, etcétera. Todo eso es manipular, usar las manos, manipular. Y entonces son retos que nos van a provocar situaciones muy interesantes, aunque desconocidas, en las cuales nuestra satisfacción, se va a satisfacer nuestra curiosidad y nuestra manipulación, que ya sabemos que son motivaciones intrínsecas. Otra también sería utilizar estrategias que deriven del trabajo en equipo, porque al fin y al cabo el trabajar en equipo suele ser un elemento muy motivador en sí mismo para el alumno, porque es una necesidad humana básica el trabajar junto con otros. Y esto nos puede ayudar a canalizar esta motivación, ¿no? De trabajar en equipo. Necesitamos ser aceptados por el grupo de referencia, desarrollar nuestra identidad personal y nuestro rol dentro del grupo, porque en un grupo cada uno va a tener un rol. Y el trabajo en equipo va a facilitar el intercambio, la colaboración, la apertura a los demás, la contribución a la causa común y la mutua aceptación de los miembros del grupo. Así que también podemos utilizar estrategias de trabajo en equipo como estrategias para hacer más atractivo nuestro aprendizaje.
También otras estrategias para hacer atractivo el proceso de aprendizaje van a ser aquellas que deriven de la necesidad de logro, porque el ser humano necesita alcanzar sus metas, tener éxito, lograr lo que se propone. Y esto se manifiesta de dos formas. Hay personas cuya necesidad de éxito es más fuerte, o sea, tienen más ganas de ganar que la de evitar el fracaso. Prefieren tareas de riesgo moderado en las que es más fácil tener éxito. Y en cambio hay personas cuya necesidad de evitar el fracaso es más fuerte que la del éxito. O sea, es para ellos lo más importante es evitar el fracaso, o sea, no fallar, más allá que la de ganar. Entonces prefieren tareas muy sencillas para prevenir el fracaso o muy difíciles para poder achacar el fracaso a la dificultad de la tarea. ¿Entendemos esto? Hay, hay, hay dos tipos de personas, podríamos decir. ¿M? O que cuando el ser humano necesita alcanzar sus metas, se puede manifestar esta necesidad de alcanzar de metas de dos formas. Hay personas cuya necesidad de éxito es lo que impera, necesitan ganar a toda costa, más incluso que evitar el fracaso. No les importa enfrentarse al riesgo, lo que quieren es ganar. Así que van a preferir tareas que tengan un riesgo moderado, en las que vaya a ser muy fácil el sobresalir. Les encanta. Son personas muy competitivas, lo que decimos que son muy competitivas y con necesidad de éxito. Y luego, en cambio, hay un grupo de personas que la necesidad que tienen fundamental es la de evitar el fracaso. Porque para ellos es más penoso el perder que la satisfacción de ganar. Entonces, para evitar el fracaso, van a preferir tareas más sencillas que lo que hagan es que prevengan el que fallen. O al contrario, tareas muy difíciles. Y así dirán que la culpa de que hayan fallado es que la tarea era imposible, era hercúlea. Entonces, ¿qué hacemos en la escuela? En la escuela vamos a proponer tareas que tengan una dificultad razonable, porque así las vamos a adecuar a las posibilidades de cada alumno. ¿M? Tanto si tienen esta necesidad como si tienen esta otra, la de éxito, la de evitar el fracaso. Porque así los alumnos irán obteniendo éxitos sucesivos y lo que irán teniendo es conciencia de logro. Para ello vamos a ir fraccionando tareas, las largas o complejas, para conseguir objetivos intermedios progresivamente e incrementar de forma paulatina la conciencia de éxito. O sea, queremos conciencia de logro, queremos conciencia de éxito y dar a los alumnos la oportunidad de elegir tareas con distintos niveles de dificultad, cada uno según quiera, y así reforzar en la elección de niveles moderadamente altos, respetando los tiempos y alentando la conclusión, o sea, que la terminen, que no se quede a mitad, porque a ver si eligen una muy difícil y luego no la terminan. No, hay que respetar los tiempos y hay que alentar la conclusión, que sea que lo acaben, que finalicen la tarea, y si no, otra vez, pues que no se ponga una tarea tan difícil, porque al fin y al cabo buscamos dificultades razonables, que se obtengan, que se cimienten sobre éxitos sucesivos. Me ha salido bien esto, paso a la siguiente. Me sale bien a la siguiente. Y así adquiero conciencia de logro. De la misma manera que al hacer esto, fraccionar tareas largas o complejas para ir consiguiendo objetivos a corto plazo, lo que hacemos es adquirir conciencia de éxito. También tenemos estrategias que van a estar derivadas de la atribución de los éxitos y los fracasos. Entonces, esto es porque tendemos a atribuir una causa a todo lo que nos sucede. O sea, todo lo que nos pasa en la vida es por un motivo. Tiene un culpable, es una causa. Esto es así. Da igual lo que sea. Siempre. Y sobre todo cuando son cosas negativas, aún las atribuimos más a que ha pasado algo. Todo tiene una causa. Es lo que llamamos la causa-efecto. Y bueno, pero es que la causa-efecto va a depender de muchas cosas. Porque a veces la causa-efecto que le vamos a dar, para empezar, no es auténtica, no es real, y esto va a influir en nuestra conducta. Nos vamos a comportar de una manera o de otra. Como por ejemplo, la causa del éxito o el fracaso puede ser interna, o la causa del éxito o el fracaso puede ser externa, puede ser estable o puede ser inestable, puede ser global o puede ser específica. ¿Mm? Entonces, hay que tener muy claro esto. La causa de lo que nos está pasando, si es interna o es externa, si es estable o inestable, si es global o es específica, un poco para ir analizando el porqué, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces, hay que atribuir los éxitos y los fracasos a quien corresponda,
a las causas reales que corresponden y no pensar por sí que el fracaso, bueno, ahora lo vemos, dice el ejemplo uno, el fracaso se debe a mi poca capacidad. El alumno dice, el fracaso es por mi propia, o sea, el fracaso es por mi propia capacidad. Entonces, será estable esta causa si se tiene más o menos capacidad. Es interna porque es una característica del alumno y es global porque va a afectar al resto de las tareas. Entonces, cuando digo que el fracaso se debe a mi poca capacidad, estoy diciendo que esta causa es estable porque estoy diciendo directamente que no tengo capacidad, porque puede ser estable o inestable. Inestable sería la siguiente, ¿no? Cuando digo, es que si en comparación sale más fácil, se entiende mejor. El fracaso se debe a la dificultad de la tarea, dice el alumno. Inestable. Hay otras tareas que son más fáciles. En cambio, si el fracaso es por mi culpa, es algo estable, porque yo soy que soy inútil, directamente yo me veo así, ¿no? El fracaso se debe a mi poca capacidad. Esto tiene una causa interna. Es una característica mía. Mira, es mi característica que tengo poca capacidad. Y es algo interno, es mío. En cambio, cuando el fracaso se debe a la dificultad de la tarea, es una causa externa, porque es una circunstancia externa al alumno que la tarea sea muy difícil. Y en el ejemplo uno, el alumno es el que dice que el fracaso se debe a su propia capacidad, a su poca capacidad. Es algo global, porque va a afectar igual como pasa al resto de las tareas, porque si no soy capaz de resolver esta, porque tienes poca capacidad, tampoco vas a resolver las demás, como pasaba en lo de estable. ¿Eh? Si tienes más o menos capacidad, o sea, si tienes poca, ni vas a resolver esto, ni vas a resolver las demás. En cambio, en el ejemplo 2, el fracaso se debe a la dificultad de la tarea. Ya estamos hablando de específica, pues hablamos de que la dificultad es una característica de esta tarea en concreto que tenemos delante. Así que, ya que tendemos a atribuir una causa-efecto a todo lo que nos sucede y que estas relaciones van a influir en nuestra conducta, tendremos que tener claro que las causas del éxito o del fracaso van a ser internas o externas, estables o inestables, globales o específicas. ¿Qué estrategias tenemos derivadas de la atribución de éxitos y fracasos? Pues lo importante es que todas las atribuciones se puedan modificar, o sea, que nada se convierta en es que eres inútil y ya está. No, se van a poder modificar. Hemos de trabajar la reflexión sobre las causas del éxito y del fracaso. Para ello, para poder conseguir que el alumno atribuya los éxitos y sus fracasos a factores que puede controlar, lo que hablamos del locus de control interno. Yo he de atribuir mis éxitos y yo he de atribuir mis fracasos a mi locus interno, locus de control interno, mi esfuerzo, mi atención, mi planificación de trabajo, mis técnicas de estudio, porque si lo atribuimos a resultados, si el alumno atribuye a resultados que no controla, los resultados los atribuye a factores que no controla, como que el profesor, como que la culpa es del profesor, la culpa es de que yo no tengo capacidad, es que esto es muy difícil, es la mala suerte, sobre todo de la mala suerte, pues entonces llegamos a un estado de resignación o indefensión aprendida. Y esto es lo del locus de control externo que no nos interesa en absoluto que se practique, porque necesitamos el locus de control interno, que es que el alumno atribuya sus éxitos y sus fracasos a los factores que él puede controlar, por lo tanto, de los que él es responsable. También hay otras estrategias para hacer más atractivo el proceso de aprendizaje que van a derivar de las expectativas que el profesor tiene sobre sus alumnos. Y aquí entra el efecto Pigmalión, que es cuando tengo unas muy buenas expectativas de mis alumnos. Entonces voy a hablar de ellos y pienso en resultados de forma positiva. Y luego tengo el efecto golem, cuando pienso en previsiones malas, negativas y que todo va a salir mal, ¿no? Entonces, estas expectativas del profesor se acaban cumpliendo. Si proyectamos confianza en los niños, si les prestamos atención y esfuerzo, si les exigimos en función de su capacidad, ellos lo van a detectar y estarán más motivados, rendirán más y obtendrán mejores resultados. Así que recordemos, efecto Pygmalion es cuando estamos condicionando los resultados en un sentido positivo. O sea, estamos pensando que alguien va a lograr algo y lo acaba logrando. Y efecto golem es cuando pensamos que las previsiones muy negativas, muy malas las expectativas, y entonces
va a ser un desastre, esto no va a salir bien, ¿no? Entonces ahí estaríamos en el efecto golem. Luego tenemos el empleo de los refuerzos. Los refuerzos son las consecuencias positivas o negativas, premios y castigos, que empleamos para aumentar o disminuir la frecuencia de una conducta. ¿Vale? Aquí estaríamos metiéndonos de lleno en el conductismo. La conducta se orienta a conseguir o evitar las consecuencias de nuestros actos. Por lo tanto, actuamos en función de los premios y actuamos en función de los castigos. Y no por la propia actividad o la tarea, que era lo que pedíamos, que todo el mundo actuara por una motivación intrínseca, por la propia actividad y por la tarea, y no por la extrínseca, que son los premios y los castigos. Así que podemos distinguir entre esfuerzos que permiten aumentar la frecuencia de la tarea, que son los premios, y los castigos, que lo que hacen es que quieren que disminuya la frecuencia de una conducta que tiende a ser negativa, entonces por eso introducimos un castigo. ¿Y qué pasa con los refuerzos? Que los programas de refuerzo se pueden utilizar, claro, y pueden ser continuos, donde se premia o se castiga siempre que se da la conducta, o discontinuos, donde el refuerzo o el castigo se obtiene solo en algunas ocasiones. En los programas intermitentes, la conducta tarda más en extinguirse. Claro, porque como es intermitente, a veces sí, a veces no, la conducta que estamos intentando eliminar va a tardar más en extinguirse. ¿Y qué pasa con el refuerzo simbólico? Pues que no estamos buscando por el valor del refuerzo en sí mismo, sino porque es la manifestación pública de un trabajo bien hecho, la satisfacción personal pública de que yo lo he hecho bien. Debemos fomentar que el alumno valore el refuerzo simbólico como reconocimiento público de algo que se ha hecho bien y debemos evitar que actúe solo buscando el reconocimiento de los demás. No tiene que buscar el reconocimiento de los demás, tiene que buscar este refuerzo simbólico que es el reconocimiento público de algo que ha hecho bien. ¿Mm? No es buscar el refuerzo en sí mismo. Entonces, debemos fomentar que el alumno valore el esfuerzo simbólico como un reconocimiento público de algo que ha hecho bien. ¿Y qué aspecto lúdico tiene el trabajo escolar? Porque lo lúdico, lo divertido, lo de juego, este espíritu, la actitud presente en una actitud lúdica y recreativa, la podemos también ampliar y llevar al trabajo en la escuela. El niño puede afrontar las tareas como un reto y disfrutar haciéndolas, resolviéndolas. ¿Por qué? Pues por el propio placer de lograrlo y de hacerlo bien, motivación total y absolutamente intrínseca. Y tenemos que fomentar esto, que el niño practique esta actividad ante la vida, que disfrute haciendo lo que hace y que sobre todo que disfrute haciéndolo bien. Bueno, y hasta aquí el tema. El tema 4.